les voy a platicar la historia sobre Jonás. ¿Alguien la ha oído, la historia de Jonás? Sí, toda la historia completita. Muy bien, pues a los que no la saben, les voy a platicar rapidito, y los que quieren conocerla mejor, pues ahí está en el libro de Jonás, en la Biblia, ¿verdad? Y todo el libro de Jonás trata de esta historia solamente. Este es el único libro y el único, ay, caray, el único, se me fue, profeta en el cual se trata de la historia del profeta, ¿verdad? No está hablando tanto del pueblo, de otras cosas, sino nada más el profeta. Todo el libro de Jonás trata sobre este profeta, sobre lo que aconteció con él. Y comúnmente en la historia de Jonás, pues vemos que desde niño se nos habla, se nos enseña que es una historia sobre la desobediencia, ¿verdad? Que Jonás aprendemos que si desobedecemos a Dios, nos pueden pasar cosas y Dios va a hacer todo lo que Él tenga que hacer para que nosotros obedezcamos a Dios, ¿verdad? Entonces, en Jonás esa es la historia principal, es la enseñanza principal, la obediencia, ¿verdad? Muy bien, pero les voy a platicar un poquito la historia así rápido para que todos estemos en la misma historia y todos sepamos lo que estamos hablando. Comienza la historia cuando Jonás es llamado por Dios para ir a predicar a la ciudad de Nínive. Le habla y le dice a Jonás que vaya y que les diga a Nínive, no le dice que se arrepientan, sino va y les dice que van a ser destruidos. Le tiene que ir a decir a Nínive que van a ser destruidos, que van a perecer debido a tanto pecado. La maldad de Nínive ha llegado hasta Dios, que Dios ha actuado. Y ustedes recordarán que en otras veces destruyó a Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y ha destruido otros pueblos que han sido malos. Entonces, cuando Jehová mira que el hombre excede la maldad, Jehová actúa. Y en este momento estaba Jonás poniendo un ultimátum a la ciudad de Nínive. Entonces, cuando Jehová le dice a Jonás que vaya, ¿qué pasa? Que Jonás se levanta y en vez de irse a Nínive, Jonás se va, pero se va al puerto donde hay un barco que va hacia Tarsis y no se va a Nínive. Desobedece completamente porque no quiere hacer caso, ¿verdad? Y luego, cuando va en el barco, hay una tormenta y Dios empieza a hablarle a Jonás, tienes que obedecer. Y esta tormenta está tan fuerte que Jonás sabe que es Dios hablándole. Y los marineros, aunque se dedicaban a eso, estaban impuestos a esas tormentas, esta era demasiado fuerte. Y tienen tanto miedo que se ponen a investigar qué está pasando y se dan cuenta que es Jonás. Jonás les dice, yo soy el culpable, si me arrojan al mar, se calma la tormenta. Y ellos dicen, no, ¿cómo te vamos a tirar? ¿Cómo vamos a quitarle la vida a un hombre, verdad? No, entonces ellos se deshicieron de la mercancía, se hicieron de las cosas para no hundirse, y sigue la tormenta y siguen en peligro. Y Jonás les dice, arrójenme al mar y todo se va a calmar. Entonces lo echan al mar y dice, pues que tu Dios no nos castigue y nos eche en cara, ¿verdad?, haberte echado al agua. Y resulta que se para la tormenta. Aquellos hombres, wow, se dieron cuenta del poder que tenía el Dios, Jehová, el Dios de Jonás. Y de tal manera que reconocieron a ese Dios y lo adoraron y le ofrecieron holocaustos. Y ya salen de la historia. Jonás, dice la historia, dice la Biblia, que a Jonás se lo traga un gran pez, ¿verdad? No sabemos qué tipo de pez, no podemos hablar sobre qué tipo de pez, pero dice que fue un gran pez, y me imagino que no masticaba el pez, ¿verdad? A lo mejor era molachito, no sé. Pero Jonás se queda dentro del pez y pasa ahí 3 largos días adentro de ese pez. Se da cuenta, se imagina usted en ese pez,
los olores que había, los ácidos gástricos de aquel pez con lo que disolvía los alimentos, el pez moviéndose así, y Jonás adentro, para un lado y para el otro, entre tanta putrefacción y oscuridad. Y ha de haber sido terrible estar 3 días adentro de ese pez, ¿verdad? Tanto movimiento y tantas cosas. Pero ahí está. Después de esos 3 días, pues se dio cuenta Jonás de que no podía él contra Dios. Y se arrepiente y hace una oración, ¿verdad? Entonces hace una oración y él declara las salvaciones de Jehová. Y ese es el nombre de esta predicación ahora, ¿verdad? Las salvaciones de Jehová. Allí en Jonás 2:9, está blurry. En Jonás 2:9 dice así, 2:9. Déjeme llego ahí. Capítulo 1, 2. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, le dijo Jonás orando. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Inmediatamente en el 10 dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y fíjese qué interesante, ¿verdad? Lo vomitó en tierra, no lo dejó allá en medio del mar, donde Jonás ahí tuvo que ir nadando y esperar que pasara un barco y lo rescatara. Fue el pez, guiado por Dios, porque todo era el plan de Dios, y lo soltó en tierra, ¿verdad? Muy bien, pero dice usted, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué Jonás está de terco y no quiere ir para allá? Bueno, pues después de que el pez suelta a Jonás, Dios lo vuelve a llamar, ¿verdad? Y vamos a hablar sobre por qué Jonás no quería ir a Nínive a predicar. ¿Por qué Jonás estaba en contra de ir a Nínive a predicar, en contra de obedecer a Dios? Todos los profetas que escuchaban la voz de Dios, a los cuales Dios les hablaba a ellos y ellos iban y hablaban al pueblo. Ellos iban y daban el mensaje que Dios les daba. ¿Por qué Jonás no quería dar ese mensaje? Estaba en contra de obedecer a Dios. ¿Por qué Jonás no quería ir a decirle a Nínive que iba a ser destruida? Miren, Jonás no quiere que ir a Nínive porque Jonás no quiere que Nínive sea perdonada, ¿verdad? Y está la otra pregunta, ¿por qué Jonás no quiere que Nínive sea perdonada? Bueno, primero vamos a hablar un poquito sobre Nínive. Les voy a hablar un poquito de historia y espero no aburrirlos mucho, pero se vale dormir. En el trasfondo histórico de Nínive, vemos que Nínive era un centro cultural, era un centro de comercio, un centro que se había convertido en una de las ciudades más grandes, afluentes y influyentes de ese momento. Nínive era el mayor centro urbano en ese momento de todo el mundo. Estaba decorado con jardines, había estatuas y había parques, había un zoológico ahí en la ciudad de Nínive. Estaba considerado como un gran centro cultural, ¿verdad? Se había convertido en un importante centro religioso. Tenían templos a diferentes dioses. Tenía el templo, por ejemplo, el de la diosa Ishtar. Eran paganos. Nínive contaba con una serie de canales y acueductos cuidadosamente planeados para que cada quien, las personas, podían gozar de agua corriente, agua para beber, pero también esos acueductos estaban siendo usados para regar los parques, para los jardines colgantes, los lugares públicos. Estaba bien estructurado este lugar. Los estudiosos en este tiempo, ahora los arqueólogos que han estado desenterrando las ruinas de Nínive, se han dado cuenta de que los jardines colgantes que se creía que estaban en Babilonia, estaban en Nínive, porque en Babilonia dicen que no han encontrado rastros de estos jardines, pero en Nínive sí han encontrado. Entonces ellos creen que los famosos jardines colgantes de Babilonia eran en Nínive, no estaban en Babilonia. Entonces era una ciudad
muy importante. Jehová la llama como la ciudad grande y hermosa. Era una gran ciudad, Nínive. Fíjese, ¿por qué si era una ciudad tan grande, tan importante, tan valiosa en ese momento como para un centro cultural y un centro tan importante? ¿Por qué Jonás no quería que fuera salvada esa ciudad? ¿Por qué quería que fuera destruida? Mire, yo cuando me contaban la historia de Nínive hace algunos años, cuando estaba chavalito, ¿ya se acabó el tiempo? Oh, va. Dije, va. Yo cuando estaba chavalito, hace poco tiempo, que me contaban la historia de Nínive, yo asumí por muchos años, y no sé si a alguno de ustedes le pasó, o si se ha dado cuenta, pero yo asumí que Nínive era parte de Israel, que era parte del pueblo de Israel. Yo dije, pues el pueblo siempre ha sido rebelde, siempre se ha ido hacia otros dioses, rebelde. Dios está tratando de jalar a su pueblo, ¿verdad? Y le está dando una chance a Nínive. Y yo pensé, pues Nínive, pues, a lo mejor es parte del pueblo, son judíos. Yo asumía que eran judíos. Y me di cuenta de que no es así, ¿verdad? No es así. Mire, vamos a leer el capítulo 1, versículo 2 y 3 de Jonás. Y le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y luego Jonás se levantó, pero se levantó para huir de la presencia de Jehová, ¿verdad? Entonces, fíjese, dice ahí, descendió a Jope y hay una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Ahora mire, quiero que se dé cuenta un poquito de esto. No se fue nada más como si le dicen, vete ¿a dónde le diré? Vete a Albuquerque y usted nomás llega a Bernalillo y ahí se queda. No se fue así como que se desvió poquito y ya no llegó. No, él cambió completamente eso. Fíjese, Tarsis estaba ubicada en la antigua España. Era muy lejos de Nínive. Y era completamente para un rumbo diferente. Para llegar a Tarsis tenía que atravesar todo lo que era Grecia, Italia, África, hasta llegar a España. Y eso era por el mar Mediterráneo. Para llegar a Nínive era por desierto, no hay mar para llegar a Nínive. Para llegar a Nínive tenía que irse a Pincel, caminando, los que no son de Chihuahua, o en carrito de caballo, a caballo, ¿verdad? O en camello, no sé si traerían. Pero no era en barco. Pero él bajó de Israel, bajó a Jope, al puerto de Jope, y en Jope agarró un barco. O sea, desde el principio, él dijo, yo no voy para allá. Ahora mire, para que se dé una idea de las distancias, del noreste de Israel, aproximadamente donde estaba Jonás, a Nínive son aproximadamente 550 millas. 550 millas, no está cerquitas, ¿verdad? Entonces, para que llegara Jonás de Israel a Nínive, iban a ser algunos días a caballo, en carreta. Caminando, pues más, ¿verdad? Mucho más. Iba a ser mucho tiempo. Para que se dé una idea de qué tanta distancia es, de aquí de Santa Fe, de aquí donde estamos, al centro de Phoenix, Arizona. ¿Alguien ha ido a Phoenix, Arizona? Sí. Del centro de Phoenix, Arizona son 479 millas por carretera. Es menos que lo lejos que estaba desde Nínive, de Israel a Nínive. 479 millas por freeway. ¿Se da cuenta? En carro hacemos 8 horas. Depende de la velocidad, ¿verdad? 9 por ahí. Se va a 75, 80 millas por ahí. Pero imagínense caminando o a caballo, en carrito, en carreta. Era bastantes días, quizás semanas para llegar ahí. Pues resulta que Jonás se va a Jope. Y en Jope agarra el barco hacia Tarsis. A Tarsis, de Jope a Tarsis, en línea recta por el mar Mediterráneo, son 2.480 millas. Es mucho más lejos, lejísimos.
Tarsis estaba en lo más lejos del mundo conocido en ese momento. Él se quería ir en su ignorancia, lejos de la presencia de Dios. Dijo, ¿qué tiene que ir a hacer Dios allá? Dios está aquí con su pueblo, con Israel. Yo me voy, lejos de él. Entonces es importante que nos demos cuenta cómo estaba decidido él a desobedecer a Jehová, a no hacerle caso, a no querer ir a obedecer, a llevar el mensaje a aquella ciudad. Y nos preguntamos todos, ¿qué tenía Jonás contra Nínive? ¿Qué tenía? Bueno, pues esto tenía. Resulta que Nínive fue construida por los asirios. Los asirios habitaron Nínive, la convirtieron en la ciudad capital del imperio asirio en el Antiguo Oriente, ¿verdad? La ciudad estaba amurallada, tenía murallas todo alrededor. Y dice que la muralla era de 2 carros de ancho. Estaba anchota la muralla, bien fuerte. Y luego dice que a través de la muralla, dentro de la ciudad, dentro de la muralla, corría un río que atravesaba esa ciudad. Y también había alrededor de la muralla, había un foso de agua. Todo alrededor de la muralla, un foso de agua para que no pudiera ser penetrada. Entonces los asirios construyeron la ciudad bien chida, diríamos, ¿verdad? Se establecieron, la construyeron, la levantaron, hicieron tantas edificaciones y jardines y todo aquello, y se protegieron para que no fueran invadidos. Ahora, los asirios eran conocidos, hermanos, por su extrema violencia y crueldad. Era un pueblo malo. Eran temidos por sus enemigos. Torturaban con sadismo a todos aquellos que ellos hacían prisioneros. Eran bárbaros. Se alardeaban ellos de lo que hacían con los prisioneros. Los lastimaban, los dañaban. Y todos sabían sobre eso. La capital de Nínive en tiempos de Jonás no era la excepción. Ahí había gente mala que hacía todos estos males. Ahora, fíjese, vamos a leer en Nahum 3, del 1 al 4. Y mire lo que dice Nahum acerca de esto. La ciudad de derramamiento de sangre. Nahum 3. Dice así. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete aniesto y resplandor de espada y resplandor de lanza, y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Nos vamos al 7. Versículo 7 dice, todos los que te vieran se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? ¿Se da cuenta? Digo, ahí en Nínive tenían templos a diferentes dioses. Dios a Ishtar, a Mabú, a Hermes. O sea, eran paganos y eran malos. Pero ¿sabe qué era lo más fuerte? Que los asirios eran enemigos, ¿cómo dicen? Acérrimos de Israel. Eran enemigos de Israel. Agarraban a los israelitas y los lastimaban, los asesinaban cruelmente y con crueldad, y todos sabían eso. Entonces pensamos, ¿por qué Jonás no quería ir allá? Porque él sabía qué pueblo era eso. Así nos damos cuenta de las razones que tenía Jonás. Y si pensamos nosotros en eso, podemos decir, Jonás tenía razón. Jonás tenía razón, pues esos eran regachos, eran re malos. ¿Cómo iba a querer Jonás que fueran perdonados? Pues mire, cuando Jonás estaba dentro del pez, Jonás antes de morir se da cuenta de esa situación. Fíjese, Jonás 2, del 1 al 2 dice, entonces oró Jonás, la oración que vimos al principio. Oró Jonás
a Jehová su Dios. Jonás 2, el 1 y 2. Desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Mira el final de la oración en el versículo 9, ahí del capítulo 2, dice, mas yo, con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. A ver, hermanos, repitan conmigo eso. La salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová, ¿verdad? Gloria a Dios. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás. Entonces podemos decir, por fin ya Jonás se dio cuenta de que la salvación es de Jehová. Él quitó su pensamiento de juzgar, de juicio, y dijo, Jehová es el que decide, no yo. Y entonces ya Jonás salió y obedeció a Jehová. Dice el capítulo 3, versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó un día y predicaba diciendo, de aquí 40 días Nínive será destruida. Fíjese, empezó a llevar el mensaje. Comenzó a llevarles ese mensaje de que Nínive iba a ser destruida. Y anduvo por toda la ciudad pregonando esto, Nínive va a ser destruida. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa después? Dice el 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá Jehová? ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá de Dios? Y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. El 10 dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no hizo. ¿No es ese el propósito por el cual nosotros predicamos, por el cual nosotros damos mensaje? ¿No es por amor a las almas? ¿No es porque deseamos que ellos se arrepientan? Ese es el deseo que todo cristiano debe de tener, que las almas se arrepientan de cualquiera que sea su mal. Mire, el arrepentimiento, según la Biblia, lo que vemos en la Biblia es que es un proceso esencial para la reconciliación con Dios. Usted no puede reconciliarse con Dios si no se arrepiente. Si no hay arrepentimiento genuino en su corazón, no hay reconciliación tampoco. Y es necesario para la salvación también, ¿verdad? El arrepentimiento es una muestra de humildad y de reconocimiento de la necesidad que tenemos de la gracia divina de Dios. Y es la gracia divina, es porque Dios quiere. No merecemos la gracia de Dios, pero a Él le place darnos esa gracia, darnos ese perdón en su infinita misericordia. Un arrepentimiento genuino, hermanos, lleva a un cambio de corazón y un cambio de vida, completamente. Apartarse del pecado y buscar la santidad. Este pueblo malo, pagano, este pueblo que hacía tantas atrocidades, recibió ese mensaje y decidió cambiar. Decidió detenerse ahí lo que estaba haciendo y se arrepintieron de ese mal. Dijeron, ay caray, nos vamos a morir, nos va a exterminar Jehová. Y se arrepintieron y pues fíjese, le decía, el mensaje era, en 40 días Nínive será destruido. ¿Qué pasa? Que durante esos 40 días ellos, yo creo que aventaron los 40 días sin comer. No solo ellos, no solo los adultos, todos, hombres, mujeres, niños, animales. A nadie le dieron comida y a nadie le dieron agua. Eso ustedes pueden decir, wow, sí se arrepintieron, sí dijeron, hay que cambiar, están pidiendo otra chance, ¿verdad? Otra oportunidad.
Bueno, pues resulta que podemos ver que si nosotros confesamos y venimos a ver nuestra maldad y venimos ante Dios, podemos recibir perdón. Como dice en Juan 1:9. Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Pero para confesar nuestros pecados, primero tenemos que reconocer que los tenemos. Tenemos que aceptar que tenemos ese mal. El pueblo no se puso a contradecir a Jonás y a decirle, no, ustedes son más malos, ustedes hacen más cosas, miren, ustedes mataron a tantos allá. Y ustedes... El pueblo reconoció y rápido aceptaron que estaban haciendo mal. Pero ¿qué pasa? Fíjese, dice ahí, estamos en el 10, fíjese lo que pasó con Jonás. Capítulo 4, 1, dice, pero Jonás se apresadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¡Wow! Mire el 4. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo ahí una enramada. Y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería. ¿Se da cuenta? Se da cuenta nada más lo que pasó ahí. Espérame tantito, déjeme llego. Me fue la cita. Muy bien. 3. Ahí está. En el 3 a 10, capítulo 3, versículo 10 dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Por eso se apesadumbró Jonás, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué se apesadumbró? ¿Por qué se molestó Jonás? ¿Por qué si el deseo de nosotros es que la gente se arrepienta, Jonás no le dio gusto, no le dio alegría que el pueblo se había arrepentido de su mal? No se puso feliz. Y resulta que se va y se para, se sienta a la sombra y en la montaña a esperar a ver si cae fuego del cielo, a ver si Jehová no cambia de parecer y los destruye. Así como con una malicia que tenía Jonás esperando que los achicharre por canijos, ¿verdad? Chanza y si los destruye. A lo mejor y si los destruye. Hermano, ¿cuántas veces nosotros, no sé si usted se puede acomodar con esta historia, cuántas veces nos podemos sentir familiarizados con esto? Nosotros a veces hemos pasado por tristezas, por dolores. Ha habido gente que nos ha hecho daño. Quizás desde niños nos hicieron daño, mucho daño, nos lastimaron, nos hicieron mucho mal. Y estamos seguros que nosotros no podemos ni humanamente no podemos darle perdón a aquella persona. Estamos seguros que tenemos razón para no perdonar. Y si nos cuenta alguien su historia de lo que le pasó siendo niño, o de lo que le pasó en diferentes situaciones, el daño que le hicieron, y a veces nosotros decimos, no lo perdones, no se lo merece. No le hables, no se merece tu perdón, tu amistad, no merece ser de tu familia. Y nosotros muchas veces hemos decidido no perdonar a alguien, porque nosotros hemos evaluado el daño y decidimos que es tan mala esa persona, nos hizo tanto daño que no merece perdón. Y a veces hasta podemos decir, no tiene perdón de Dios, ¿verdad? Pues esto era lo que Jonás estaba haciendo. Jonás sabía el daño que le había hecho a su pueblo. Jonás sabía lo malo que eran estas personas y no quería darle perdón a este pueblo.
Él estaba seguro de que ellos no merecían perdón y no quería darle perdón. A lo mejor usted en algún momento, a lo mejor usted ahorita ha vivido por muchos años en tristeza, en amargura, en soledad, cargando con ese dolor que le hicieron, con aquella tristeza, y no quiere perdonar porque usted sabe y usted está segura que esa persona no merece su perdón. Fíjese, en el capítulo 4, versículo 6 dice: y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Jonás se alegró grandemente por la calabacera, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo: mejor me sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios dijo a Jonás, ponga atención, ¿tanto te enojas por la calabacera, Jonás? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche creció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Mire cómo es Dios, qué hermoso es Dios, cómo le da esta muestra a Jonás en algo tan insignificante como lo es una planta que creció y al siguiente día murió. Una planta en la cual Jonás no tuvo que hacer nada. Ahí estaba sentadote esperando que cayera fuego sobre Nínive. Salió la planta y él dijo: chido, a gusto. ¿Qué pasa? Al siguiente día se muere la planta y está el solonazo. Y estos solonazos que, hijuela. Y está enojado Jonás por la planta. ¿Qué enseñanza le dio tan grande Jehová, verdad? Fíjese, nosotros le ponemos atención tanto a las cosas materiales, a las cosas de este mundo. A veces valoramos más lo material que a nuestra familia, que a las personas que nos rodean, que a nuestros seres queridos, que a nuestros amigos, a nuestros hermanos. Esta sociedad en este tiempo le da tanto valor a pequeños aparatos electrónicos, más que a la vida de una persona. Están dispuestos a quitarle la vida a una persona porque le robó aquel aparato, o para que no se lo quite. El carro, le quieren quitar el carro y están dispuestos a dar su vida para salvar su carro, por defender aquella cosa personal. Es terrible cómo la sociedad en este tiempo ama más lo material que a las almas, que a las personas, que las vidas de las gentes. Y muchas veces están dispuestos a perder a su familia por quedarse con la casa, por quedarse con aquella pertenencia. Esa era de mi papá, me la debo de quedar yo porque yo le ayudé más. A mí me pertenece. Y luego se pelea la familia, se destruyen, se separan, dándole más valor a aquella cosa personal, a aquello material. Versículo 11 dice así. Versículo 11. A ver. Sí, no tendré yo piedad de Nínive. Versículo. De Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. 120,000 personas son muchos, ¿verdad? Mucha gente. ¿Se acuerda cuando Jehová iba a destruir a Sodoma y Gomorra? ¿Cómo empezó? Si hubieras 55 personas, Señor, inocentes, no la destruiría. Si hubiera 50, Señor, no la destruiría. 40, 30, 20, no la destruiría. ¿Se acuerda? Bueno, pues ahora vemos aquí que le dice Jehová, hay 120,000 personas en esa ciudad. Y lo dice, no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y usted dice, bueno, pues eran puros niños. Muchos han dicho que son niños. Es que eran 120,000 niños y los demás adultos. No, fíjese, no está hablando de personas ignorantes o sin capacidades mentales. Ya vimos la ciudad, el tamaño de ciudad que era, el tipo de ciudad que era. Estaba preciosa la ciudad. Eran personas que tenían capacidad mental.
eran arquitectos, tenían una forma de construir tremenda. Ahorita le invito a que busque la historia. Ahorita están desenterrando Nínive, los arqueólogos, y están descubriendo, está enorme todas las ruinas de Nínive. Y están tremendo, y están asombrados de cómo estaba bien estructurado todo. O sea, no eran personas tontas, podemos decirlo. Cuando dice que aquellos no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, está hablando de aquellas personas que son incapaces de hacer juicios morales. No pueden hacer juicios morales ni terrenales, mucho menos los divinos. No tenían idea de Dios, de lo que era lo moralmente correcto e incorrecto. Miren, lo que Dios quiso decir es que los ninivitas no poseían ninguna norma sana para juzgar lo que era apropiado y lo que era inapropiado. Usted recuerda que Israel recibió la ley, las instrucciones de qué hacer y qué no hacer. Israel recibió el escrito y por años y años y años y hasta ahorita ellos se han guiado según esa ley. ¿Qué es lo correcto y lo incorrecto? Y muchos se han apegado tanto que quieren recibir salvación por la ley, ¿verdad? Quieren apegarse tanto a la ley. Pero los ninivitas no lo recibieron. Ellos no recibieron aquel mensaje. Ellos simplemente vivían a la y se va, a lo que sale. Lo que era correcto era lo que se vivía, lo que hacían todos. Es como ahorita. Ahorita usted va a donde quiera que vaya, allá afuera en el mundo, y hay tanta inmoralidad y la gente lo toma como correcto. Hay tantas cosas que nos avergüenzan a nosotros como cristianos, pero ellos lo toman con que es normal. Para ellos es normal tantas atrocidades que hay allá afuera, tantas cosas que están enseñando en las escuelas que van en contra de la ley de Dios. Y para el mundo es normal, es natural. Porque no tienen a Dios como ejemplo. No pueden ver lo que es lo correcto. Los ninivitas no conocían nada de Dios y no se podían reflejar con Dios porque no conocían a Dios. No sabían lo que era lo correcto. Cuando ellos recibieron el mensaje que Jonás les dio, fue cuando ellos pudieron distinguir entre lo bueno y lo malo. Fue cuando resaltó lo malo que ellos eran. Entonces se dieron cuenta. Mire, una forma bien clara de ver esto es antes de que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros recibiéramos el mensaje de salvación, para nosotros, lo que ahora para nosotros es malo, antes no era malo. Antes veíamos bueno. Eres hombre, puedes ir a un baile y bailar con todas las mujeres que quieras. La siguiente semana otro baile, otras mujeres. Y eso estaba bien, eras hombre. Puedes bailar con todas las mujeres que tú quieras. Viene a los pies de Cristo, recibe a Cristo, recibe al Señor y se da cuenta de todo eso es inmoral. Usted debe respetar a su pareja. Usted debe respetar a las mujeres. El ver con ojos de... ¿cómo se dice? Sí, lujuria y todo eso. Antes, cuando estaba en el mundo, era normal, era correcto. Gastarse todo el cheque en borracheras. ¿Qué? Pues está bien, yo me lo gano. Es mío, es mi dinero. Tantas cosas que se hacían cuando estaba uno en el mundo que uno pensaba que era normal, que era correcto. Viene a los pies de Cristo y a la luz de la palabra nos damos cuenta de que es incorrecto. Así es como el Evangelio nos alumbra, nos alusa. Hechos 10:34 dice así. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. ¿Se da cuenta por qué perdonó Dios a este pueblo? Porque Dios no hace acepción de personas. Dios se agrada del que teme y hace justicia. Daniel 9:9 dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado.
¿Se da cuenta? Queremos hacer lo que nosotros queremos. ¿Se ha dado cuenta que usted no está aquí, hermano, porque usted quiso? Usted está aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Dios nos ha alcanzado porque Él ha tenido misericordia de nosotros y nos ha alcanzado. Ya para terminar. La salvación es de Jehová. Él en su infinita misericordia tiene piedad por todos y Él tiene un plan para cada uno. Nosotros solo tenemos que hacer nuestro trabajo. Nosotros tenemos que obedecer la voz de Dios. Y si nos manda a enseñar, a predicar, aunque nos caiga gordo, tenemos que hablarle el mensaje de salvación. Porque Dios tiene un plan para aquella persona. Nosotros no somos nadie para juzgar o para decir a quién podemos o quién no podemos hablarle o quién no queremos hablarle. Es Dios, porque si no, nos va a echar al mar en un pez. Nos va a ir mal si desobedecemos a Dios. Es necesario que obedezcamos a Dios. Jeremías 18:6 dice: pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, iglesia hermosa, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. En un momento puedo hablar de arrancar, derribar y destruir a una nación o a un reino. Pero si la nación de la cual hablé se arrepiente de su maldad, también yo desistiré del castigo que había pensado infligirles. En otro momento, puedo hablar de construir y plantar a una nación o a un reino. Pero si esa nación hace lo malo ante mis ojos y no me obedece, yo desistiré del bien que había pensado hacerles. Entonces solo somos nosotros, hermanos, instrumentos en las manos de Dios para ser usados por Él. Dios sabe lo que Él va a hacer, Él hace lo que Él quiere, porque Él es soberano. Pero aún así les voy a decir ya para terminar, no se confunda, hermano. El que Dios nos haya perdonado, el que estemos aquí y hayamos recibido misericordia de Dios, no quiere decir que ya estamos libres del castigo. Los asirios de Nínive, más adelante, si usted sigue leyendo la Biblia o si investigan la historia, se dará cuenta que los asirios fueron destruidos. Al último, la ciudad fue destruida después de un tiempo. No quedó nada. Los arqueólogos están desenterrando las ruinas de Nínive, porque fue como quedó Nínive, en ruinas. Quedó destruida. El que los ninivitas se vieran arrepentidos y fueron perdonados, no les impidió a ellos volver a caer nuevamente en lo mismo. Continuaron adorando a sus dioses, continuaron haciendo lo malo, volvieron otra vez a hacer lo malo, volvieron a ser ese pueblo horrible que era, y cayó el juicio de Dios sobre ellos. Y Nínive fue arrasada, destruida, por tan bien protegida que estaba, fue destruida. Entonces nosotros tenemos que poner atención a eso, mantenernos firmes de que lo que nosotros, el perdón y la gracia que hemos recibido, ya la recibimos, pero tenemos que cuidarnos de mantenerla constante, siempre. Mantener siempre esa gracia. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y lo que dice el 9: no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Porque la salvación es de Jehová. Muy bien, hermanos. Lo último que le puedo decir es: haga el bien sin mirar a quién, ¿verdad? Porque la salvación, ¿de quién es? Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, si se pueden poner de pie.